Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, ahora continuaremos con el estudio del capítulo 2, el tema de integración múltiple, y la segunda parte de la clase 12 que corresponde al tema de integrales iteradas. Evaluar integrales con sumas de Riemann, como se vio en el video anterior, es una mala opción. Es un procedimiento bastante largo que en la práctica es pocas veces realizable. En este video veremos que una integral doble se puede expresar como dos integrales simples que se pueden resolver por los tantos métodos que vimos en el curso de cálculo integral. Entonces consideremos para empezar una función f definida en un rectángulo tal como se definió en el video anterior, un rectángulo con x entre a y b y y entre c y d, y vamos a pedirle a esta función por el momento que sea una función continua. Vamos a ver dos situaciones. Primero, para cada x en el intervalo a, b, intervalo cerrado a, b, vamos a definir a de x. A de x corresponde a la integral de la función f primero con respecto a y. Es decir, vamos a suponer que x es una constante, integro con respecto a y esto me da entonces una función de x. Es algo muy similar a como definíamos las derivadas parciales. Decíamos que la derivada parcial con respecto a x era suponer que todo lo que no fuera x es constante, es decir, que la y era constante y solamente derivábamos con respecto a x como se derivaban funciones común y corriente. Entonces aquí similar. Este a de x va a corresponder a la integral de la función f con respecto a y como si lo que no fuese y, es decir x, estuviese constante y por eso nos da una función de x una vez evaluamos la y entre c y d como dice la integral. Ahora, esta función de x vamos a integrarla. Vamos a integrarla con respecto a x entre a y b, es decir, estamos integrando entre a y b la integral que teníamos antes, la integral desde c hasta d de la función f de xy con respecto a y. Este procedimiento se ilustra en la siguiente figura. Te vamos a mostrar un sólido que está acá, el que está con naranja. Cuando decimos que vamos a tomar x constante, entonces estamos diciendo que vamos a integrar solamente en un plano paralelo al plano yz. Entonces estamos encontrando el área bajo la curva que estamos aquí señalando. Entonces estamos encontrando esta área. Una vez integre esta área con respecto a y, lo que estamos haciendo es sumando todas las posibles áreas transversales que tenemos en esta región. Y así estamos aproximando entonces el volumen de todo el sólido. Esa integral que teníamos antes se denomina una integral iterada. Ahora hagamos el procedimiento contrario. Vamos a suponer que quiero integrar mi función f de xy, pero ahora con respecto a x. Voy a integrarla con respecto a x entre a y b. Te supongo que todo lo que no sea x es constante y obtengo entonces una función de y. Esa función de y, al elevarlo a la x entre a y b, entonces obtengo b de y. Una vez obtengo b de y, vamos a calcular la integral de b de y con respecto a y. El procedimiento se ilustra en esta figura en el que nuevamente si integro con respecto a x, entonces tengo que y es constante. Aquí tenemos entonces lo que pasa en el caso de y constante, un plano paralelo al plano xz. Entonces encuentro el área bajo esa curva que estoy acá señalando, me da una figura plana como esta que al integrarla con respecto a y me llena todo el volumen. Entonces obtenemos que la integral desde c hasta d de b de y es la integral desde c hasta d de la integral de f de xy con respecto a x entre a y b, y también se denomina integral iterada. Nos preguntamos, ¿será que esas integrales iteradas son las mismas? ¿Será que son diferentes? Si son las mismas, ¿qué representan? Bueno, entonces veamos que en general esa respuesta es afirmativa y está dada por el teorema que se conoce como el teorema de Fubini. Ese teorema nos dice que si f de AB cruz CD, o sea f define un rectángulo
es una función continua, entonces las integrales iteradas son las mismas y ese valor común se denomina la integral doble de la función f sobre la región R. Entonces aquí estamos viendo que la integral doble de una función en un rectángulo puede encontrarse simplemente calculando dos integrales simples en el orden que queramos, primero con respecto a y, luego con respecto a x, o primero con respecto a x, luego con respecto a y. Hay que tener muy clara la notación, por eso en este momento estamos poniendo estos paréntesis para separar cada una de esas integrales, pero en adelante el uso de esos paréntesis es innecesario y lo vamos a omitir. Una vez lo omitamos, va a ser claro que el diferencial interior, en este caso el diferencial de y, me dice que primero integro con respecto a y con los límites interiores, en este caso sea d, mientras que el límite o el diferencial exterior, en este caso x, me dice que la última integral que debo hacer es con respecto a x y con los límites que están en la integral exterior, que son desde a hasta b. Lo mismo acá, integro primero con respecto a x entre a y b y el resultado lo integro con respecto a y entre c y d. También es importante aclarar que aunque aquí estamos viendo que f es una función continua, este resultado también se obtiene bajo condiciones más débiles, para funciones acotadas, por ejemplo, y en otras condiciones que están por fuera del alcance de este curso. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el volumen del sólido limitado por la superficie z igual a seno de y, los planos x igual a 1, x igual a 0, y igual a 0 y y igual a pi medios y el plano xy. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 planos y tengo una superficie, z igual a seno de y. Y queremos integrar, queremos encontrar el volumen del sólido limitado por esas regiones. Entonces el primer paso siempre es dibujar la región. Entonces miremos cada una de estas cosas. ¿Qué es z igual a seno de y? Como tenemos solamente dos variables, z y y, eso nos indica que tenemos un cilindro que se genera al tomar la gráfica de la función z igual a seno de y moverla a lo largo del eje x. Entonces esa es nuestra primera superficie. X igual a 1 es un plano paralelo al plano YZ, X igual a 0 es un plano paralelo también al plano YZ, Y igual a 0, ese es el plano X igual a 0 es el plano YZ, el plano Y igual a 0 es el plano XZ, Y igual a pi medios es un plano paralelo al plano anterior, y el plano XY, que todos conocen que es como el piso en el espacio. Vamos a hacer un dibujo con todas estas cosas aquí un poquitico exageradas, simplemente para que veamos en qué consiste cada una de estas, y aquí está. Entonces esta tejita que está por acá es la que se obtiene con la gráfica de z igual a seno de y, aquí solamente un pedazo, es el que está como entre 0 y pi aproximadamente, y se mueve a lo largo del eje x, y por eso es que queda esta forma, esta teja. El plano x igual a 1, entonces es un plano paralelo al plano YZ, y viene a ser este plano que está por acá, que estoy señalando. El plano x igual a 0 es el plano YZ, que también está por acá dibujado un pedazo para que les quede claro dónde está. El plano y igual a 0, ese es el plano xz, que está por acá con este verde en este lado de acá. Y el plano y igual a pi medios es un plano paralelo que se ubica sobre la parte en la que lleva el pi medios, y ese es otro plano verde que se encuentran por acá. Bueno, aquí esto está muy lleno de gráficas, simplemente quiero hacerlas es para que se den cuenta más o menos cómo es la región. Aquí se dan cuenta ustedes que cuando formamos esos cuatro planos y los intersectamos, esta región que se da aquí arribita, nos queda un rectángulo, este rectángulo que está por acá. Ese rectángulo también queda en el piso, aquí no se alcanza a ver por cuestiones pues, de visualización de la gráfica, y la función z igual a seno de y lo que nos va a dar es como el techo de esa figura. Entonces vamos a separar la región que nos interesa. Entonces tenemos una región que tiene una cara de frente, que es el plano x igual a 1, una cara atrás, que es el plano x igual a 0, una cara a la derecha, que es el plano y igual a pi medios, la cara de la izquierda no se va a ver tanto, que es el plano y igual a 0, y tiene un techo, bueno, tiene un piso, que es el plano xy, y tiene un techo, que es la gráfica de z igual a seno de y. Eso nos está dando el sólido que se muestra a continuación. Entonces aquí tenemos el techo, que es seno de y, la cara del frente, que es x igual a 1, una cara por detrás, que es x igual a 0, una cara por derecha,
que es y igual a pi medios, bueno, y la cara, como les decía, y igual a 0, que no se alcanza a... no hace parte clara de esa región, porque precisamente aquí se cortan esas superficies, y el piso, que es el plano XY. Entonces se dan cuenta que lo que estamos encontrando es el volumen de una función, o de una región, perdón, formada por debajo de la gráfica de z igual a seno de y, que es una función mayor o igual que seno de esta región, y sobre un rectángulo. Este rectángulo, repito, entonces tendríamos x está entre 0, que es la cara de atrás, x igual a 1, que es la de adelante, y y está entre 0, que es esta línea de acá, y y igual a pi medios, que es esta otra. O sea, tenemos que la base es un rectángulo, ese rectángulo, entonces repetimos, es x entre 0 y 1, y y entre 0 y pi medios. Ahora, aplicando el teorema de Fubini, tenemos entonces que el volumen corresponde a la integral doble de la función f sobre la región R. La función f es el techo, que es la función seno de y, que queremos integrar en la región R, y con la región R es un rectángulo, podemos usar cualquier orden que queramos para integrar. Supongamos que quiero integrar primero con respecto a y, entre 0 y pi medios, como dice la región R, y el resultado después quiero integrarlo con respecto a x entre 0 y 1. Entonces, aquí incluimos los paréntesis por ser el primer ejemplo, para poder distinguir más fácilmente el procedimiento de integración, pero recordemos que esos paréntesis pueden ser omitidos y más adelante serán siempre omitidos. Bueno, pues ya que los tenemos, vamos a utilizarlos. Entonces, esos paréntesis me indican, primero haga la integral de adentro. Ese es el orden correcto, primero la de adentro y después la de afuera. Entonces integro la función seno de y con respecto a y. Bueno, la integral de la función seno es la función menos coseno, y evaluado entre 0 y pi medios nos daría menos coseno de pi medios, que vale 0, menos coseno de 0 daría 1 positivo. Entonces nos queda la integral de la función 1 entre 0 y 1 con respecto a x, que eso no es más que x entre 0 y 1, es decir, 1. Así que el volumen de esa región es una unidad cúbica. Aquí lo importante es que se den cuenta que estamos usando integrales simples dos veces, y pues se llaman integrales iteradas. Y en este caso era indiferente el orden con el que integráramos. Ahora veamos otro ejemplo. Queremos evaluar la integral doble en la región R de una función que es y seno de xy, donde R es el rectángulo formado por x entre 1 y 2 y y entre 0 y pi. Entonces ya tenemos el rectángulo, tenemos la integral que queremos hacer, ahora básicamente es evaluarla. Sin embargo, veamos un poco la gráfica, que la gráfica no es tan fácil de hacer a mano, entonces la hacemos usando un programa de cómputo para que se den cuenta más o menos cómo luce la región. Acá no tenemos, como en el caso anterior o como en la clase anterior, el caso de funciones positivas para poder indicar que el volumen correspondía a la... que la integral doble correspondía al volumen formado debajo de la gráfica de la región. No, aquí la función tiene una parte positiva, tiene una parte negativa, así que esa integral doble no va a ser exactamente un volumen, sino una especie de resta de volúmenes, lo que está por acá arriba viendo lo que está por acá abajo. Bueno, continuemos. Entonces, quiero hacer la integral doble en la región R que dice el enunciado, que es con x entre 1 y 2 y y entre 0 y pi. Entonces, aplicando el teorema de Fubini, tenemos que la integral sobre R de la función f de x y de a no es más que la integral sobre R de la función y seno de xy de a. Veamos que acá sí es importante decidir un orden correcto de integración. O sea, no implica que tenga que hacerse con ese orden, sino que basándonos en el conocimiento de la función podemos pensar cuál sería el mejor orden para empezar. Supongamos primero que queremos empezar con respecto a y, entonces x es constante, entonces olvidémonos de esa x, voy a poner por acá este cursor como para que me esconda la x, entonces me quedaría la función y seno de y. ¿Cómo es que integramos esa función y seno de y? Bueno, ustedes saben, eso se integra por partes, habría que integrarlo por partes dos veces, recuerden el curso de cálculo integral. Ahora, supongamos que no, quiero entonces más bien integrarla primero con respecto a x. Si integro con respecto a x, entonces como esta y no estuviera, lo mismo que esta otra y, o sea, sería la integral de la función seno de una constante por x, que es mucho más sencilla. Eso me dice que puede ser mejor opción primero empezar con respecto a x, que es una integral fácil de desarrollar, y después ver qué puede pasar. Y eso es lo que está en esta expresión.
Entonces primero empezamos con x, nuevamente pongo los paréntesis por ser de los primeros integrales que hacemos, después lo vamos a omitir. Entonces integro con respecto a x entre 1 y 2, como dice la región acá arriba, y lo que nos dé vamos a integrarlo con respecto a y entre 0 y pi. Bueno, entonces integramos la función seno de xy con respecto a x, nos da la integral de la función seno, que es menos coseno. Bueno, en realidad deberíamos hacer una especie de cambio de variable por la presencia de este x por y, pero bueno, ustedes recuerden cómo hacer eso del curso de cálculo integral. Nos daría la función menos coseno de xy sobre y, ese y se cancela con este y, y se nos queda la función simplemente menos coseno de x por y. Recuerden que integrar la función seno de xy con respecto a x nos da la función coseno de xy dividido la constante de acá adentro, que es y. Otra manera de hacerlo, les recuerdo, es con un cambio de variable llamando u a la función x por y. Entonces el de u daría y por el de u, y eso es lo que nos permite entonces cancelar esa y que está por fuera. Bueno, estoy seguro que ustedes deben recordar muy bien cómo calcular esas integrales, de acuerdo con todo lo que vieron en el curso de cálculo integral. Listo, entonces nos queda la función menos coseno de xy evaluada entre 1 y 2. Recuerden que aquí estamos evaluando la x, que fue la función o la variable que acabamos de integrar. Entonces nos queda menos coseno de 2y menos coseno de y, o lo que es lo mismo, coseno de y menos coseno de y con respecto a y. Entonces vean que esta última integral ya es muy sencilla de desarrollar con respecto a y, porque nos deshicimos de la y que está multiplicando. Entonces nos queda la integral sencilla de la función coseno, que sabemos que la función seno, la integral de coseno de y es seno de y, y la integral de coseno de 2y es 1 medio seno de 2y. El 1 medio, recuerden que es la misma idea de la integral de arriba, como tenemos una constante multiplicando el ángulo, entonces decimos la integral de coseno es seno de 2y dividido la constante, que es 2. Ahora evaluamos entre 0 y pi y obtenemos un resultado que en este caso nos dice que es 0. Entonces esto es otro ejemplo muy ilustrativo en el que le dice a uno, listo, es verdad, el teorema de Hütte le dice que usted puede integrar en el orden que quiera, pero siempre es bueno analizar la función que se quiere integrar para ver si de pronto, empezando en un cierto orden, obtenemos una integral que pueda ser más sencilla. Les recuerdo que si hubieran empezado con respecto a y primero, tendría que hacer integración por parte 2 veces y sería mucho más largo. Los invito a que lo hagan y se den cuenta del ahorro en tiempo que nos estamos haciendo por este lado. Bueno, para terminar este video de hoy vamos a hacer una observación, y es la siguiente. Supongamos que la función f de xy, que es una función de dos variables, se puede ver como el producto de dos funciones, una función g que depende de x, solamente de x, y una función h que depende solamente de y. Y tengamos R, el rectángulo de siempre, el rectángulo AB en el eje x y el rectángulo CD en el eje y. Entonces tenemos que la integral doble sobre R de la función f de xy va a ser igual a, por ejemplo, la integral de la función f con respecto a y entre c y d, y después con respecto a x entre a y b. Según eso, teniendo en cuenta lo que es la función f, sería la integral de la función g de x por h de y entre c y d, y después con respecto a x entre a y b. Miremos la integral de adentro. La integral de adentro está con respecto a y. Como es con respecto a y, entonces todo lo que no sea y es constante. En particular, g de x es constante. Entonces, si es constante, yo puedo sacarla de la integral e integrar solamente la función h entre c y d. Entonces me queda g de x por la integral de la función h, algo como lo que está acá. Saco el g de x de esa integral y solamente integro la función h. Ahora, esta integral de la función h ya sería una constante con respecto a x, entonces la podría sacar de esta integral exterior y hacer solamente la integral desde a hasta b de g de x de x. En otras palabras, lo que obtengo es que integrar la función f en la región R equivale a multiplicar dos integrales, la integral de la función g entre a y b y la función h entre c y d. Eso solamente ocurre para el caso en el que la función f se puede ver como el producto
de dos funciones de variables diferentes, la función g de x y h de x. En ese caso entonces tenemos que la integral de esta función es el producto de dos integrales simples. Bueno, en este video vimos entonces una manera mucho más general de integrar una función de dos variables sobre un rectángulo. Entonces ya nos deshicimos de una primera restricción. En el video pasado vimos la definición de la integral sobre un rectángulo y ahí aprendimos que esa integral se podría hacer con sumas de Riemann, que, repito, como dije al comienzo, es algo que no es recomendable porque es demasiado largo. Entonces aquí ya mostramos una manera mucho más fácil de hacerla, viendo una integral doble como una integral iterada de dos integrales simples. Pero ahora nos preguntamos, en el plano tenemos muchas regiones que no son rectángulo. Entonces hasta acá vimos un caso muy restrictivo en el que la región de integración es un rectángulo, pero en el plano podemos tener una gran cantidad de figuras planas diferentes. En el video posterior que sigue vamos a ver cómo integrar sobre una región general.